Hoy en Panam Post conversamos con Daniela Alves, ella es estratega en políticas públicas y relaciones internacionales. Está en Brasilia, capital de Brasil, y vamos a conversar sobre la situación del país luego de las elecciones presidenciales. Bienvenida y muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Oriana. Un gusto poder hablar con ustedes sobre la situación de Brasil hoy. Bien, y quiero comenzar, Daniela, justamente hablando un poquito del contexto de lo que está ocurriendo, porque bueno, para que nos puedas brindar tu análisis, al momento de darse a conocer el resultado electoral, comenzaron las manifestaciones en Brasil, el presidente Jair Bolsonaro no se pronunciaba y cuando lo hizo no aceptó ni rechazó la derrota. Las protestas continuaron y de hecho tuvo que volver a salir a hablar al día siguiente. Si bien las protestas hoy disminuyeron, aún se mantienen en 11 estados, según reportes de medios locales. Y quiero preguntarte, ¿cómo describirías la situación de Brasil en este momento y qué opinas sobre el rechazo de los manifestantes a ser gobernados nuevamente por un modelo socialista que bien sabemos que viene destruyendo a otros países de la región como Venezuela? Sí, bueno, Oriana, realmente hay un rechazo por la elección de Lula. Uh, Bolsonaro realmente demoró para hablar a la población, eso también es verdad, ¿no? Pero ahora lo que él hizo en su pronunciamiento, ¿no? En su pronunciación a los brasileños fue que no, para no hacer protestas con violencia, o sea, protestas que sean, que se pueda hacer en paz, ¿no? Con tranquilidad, porque el objetivo no es hacer con que el país ingrese en una crisis profunda social, ¿no? Hasta que pueda llegar a una guerra. Eso no es lo que quieren, ¿no? Pero sí, la población está haciendo una manifestación de que no acepta este resultado porque puede pensar que hay, por ejemplo, fraude en las urnas de Brasil, ¿no? En el proceso electoral, porque en este proceso hubo censura, porque no podríamos hablar, por ejemplo, que Lula ya fue encarcerado, ¿no? Así es. Entonces, ¿eso es fake news? No, es un facto. O sea, todavía que algún periodista hablaba que del pasado de Lula, algo que ocurrió casi en el día siguiente ya estaba censurado. O sea, fueron varias estrategias utilizadas que la población, parte de la población hoy mira y dice, bueno, eso no fue justo, no fue una elección justa y no queremos, ¿no? Uno de los principales símbolos de la corrupción que hubo en Brasil, muy grande, ¿no? El mayor escándalo de corrupción, hoy sea nuestro presidente. Pero creo que las instituciones van a tener de responder a esta insatisfacción de la población, ¿no? Y una respuesta institucional y una respuesta que pueda hacer con que la población entienda la coyuntura y que se pueda hacer una organización democrática de oposición, porque hoy no veo que hay posibilidad de hacer cualquier intervención, sea militar o sea de las instituciones de Brasil, para que esta elección sea cancelada. Eso no creo que va a ocurrir. Bien, y sí, ciertamente estamos hablando de un resultado legítimo, de lo que se sabe en el marco de la ley, pero es lo que tú dices, previo a las votaciones hubo situaciones favorables a Lula y creo que podemos comenzar por el tema de la anulación de las causas por corrupción debido a tecnicismos de parte del Supremo Tribunal Federal o de estas prohibiciones y multas en cuanto a contenidos en redes sociales. Y hay algo que tú escribiste en una de tus redes que es sin claridad no hay democracia,
porque también sancionaban el tema de las supuestas fake news. Entonces sí quisiera que, si bien dices que hubo un contexto favorable a Lula, sí quisiera que me dijeras si para ti hubo o no un claro ventajismo alrededor de las votaciones. Sí, bueno, hubo una clara ventaja, ¿no? de Lula por las instituciones, ¿no? Una defensa. Y como yo dije en mis redes, ¿no? Cuando no hay clareza, no hay democracia. Porque lo que quiero decir eso, acá la censura fue por supuestas fake news, pero lo que es en el entendimiento de las instituciones brasileñas de lo que es fake news. ¿Sí? Mm, Porque en cada país o en cada institución va a tener un concepto, o sea, para que haya una decisión de censura o sacar determinados contenidos, hay que saber, bueno, lo que significa y lo que los periodistas o las personas están realmente, ¿no? infringiendo en la ley. Y eso no se sabe, no hay posibilidad de saber lo que efectivamente ocurrió, ¿no? Pero hay esta insatisfacción, pero otra vez, ¿no? Esta población, mm, ¿no? O que están insatisfechos, sí. van a tener, sí, de hacer una reorganización para que con el nuevo Congreso Nacional se pueda hacer medidas para que eso no ocurra más. O sea, este es un problema estructural. No es un problema solamente de las urnas electrónicas o de una sola persona en todo el país decidiendo lo que es fake news o lo que están hablando o no, si es verdad o no. Eso es un peligro para la nación, para las personas, porque solamente una persona ahora habla, ¿no? Lo que se debe o no hablar, lo que se debe o no publicar. Hay varios periodistas hoy que no saben más lo que se puede decir o no. O sea, hay miedo. Cuando un periodista tiene miedo de hablar o de escribir, este ya es un indicativo muy claro de que la institución o una persona está avanzando en una indicación no democrática. O sea, y para eso la institución, el Congreso Nacional, va a tener de encontrar una respuesta legítima. O sea, veo que hoy este es el único camino. Ahora también tuvimos la elección para los parlamentarios, ¿no? Sí, Y tenemos un Congreso ahora, un Parlamento con mayoría conservadora, o sea, así es. la mayoría con Bolsonaro, ¿no? Ujú, Y por eso exactamente que ahora es una chance de hacer reformas o propuestas estructurales para que no sea más posible solamente una institución mm, hacer, o sea, legislar, o sea, hacer leyes. ¿Quién hace las leyes? Es el Parlamento, no es el Supremo Tribunal Federal, no es el Tribunal Superior Electoral de sí, Brasil. Eso no puede ser. Ellos tienen que hacer sus decisiones dentro de su escopo, de lo que ya tienen de atribuciones. No puede crear nuevas leyes. O sea, como lo simplemente, hicieron, sí, como lo efectivamente. hicieron. Sí, Sí, ¿verdad? Como lo hicieron. O sea, crearon nuevas leyes, nuevas decisiones. Y lo que hizo nuestro parlamento se quedó mirando. así Solamente es. eso. Yo hice una pregunta en una tele aquí en Brasil a un parlamentario. Bueno, lo que están haciendo sobre eso hoy. Y él dijo,
estamos hablando en las redes sociales. Y yo le dije, bueno, eso yo hago, ¿sabes? Yo Sí, puedo lo hacen hacer todos, esto. de hecho, sí. Sí, Claro. cualquier ciudadano ya está haciendo eso, pero eso no es su atribución. Su atribución es hacer, ¿no?, propuestas que pueden ser votadas y después de eso tenemos una ley que todos los órganos van a tener, ¿no?, de respetar y no fue eso que ocurrió. Los diputados se quedaron, bueno, solamente hablando en sus redes o en el parlamento, pero poca acción, ¿no?, en el parlamento sobre propuestas que se pueden hacer para un cambio, o sea, reformas estructurales para que eso no vuelva a ocurrir en nuestro país. Pero creo que con con este nuevo Congreso que fue electo en estas elecciones, ellos Sí. van a tener una preocupación mayor sobre principalmente esas cuestiones de desinformación y fake news, o sea, cómo nuestro país entiende lo que es eso, cómo vas a interromper posibles fake news, o sea, lo que ocurre, lo que se hace mal realmente, pero cómo diferenciar quais são os meios. Hice un levantamento en que pude verificar, ¿no?, que es una preocupación también con el gobierno Lula sobre la regulamentación de la media. Y eso es una preocupación muy grande hoy, que sin duda con este nuevo Congreso va a tener una mirada muy grande sobre este asunto, pues todavía que tenemos regularización de la prensa, ¿no? Sí. Hay indicaciones también de países que ya no son democracia. La Comisión Europea, por ejemplo, ellos tienen acciones sobre desinformación, sobre fake news, pero no aceptan censura. No aceptan censura. Los países que hicieron esta regulación de la prensa, ¿no?, con leyes de lo que puede o no puede, ya no son democracia. Por eso es una preocupación que Brasil necesita tener y estos nuevos parlamentares sin duda van a necesitar tener una mirada fuerte para impedir la regulación de la prensa en Brasil. Bien, y a nivel, más allá de lo que se dice en redes o de la forma de la información como tal, ¿qué más sigue para Brasil? ¿Cómo debería Bolsonaro canalizar el descontento de todas estas personas que vienen manifestando, quizás asumiendo un liderazgo duro de oposición para que no pase como pasó en Colombia o como pasó en Chile, que no hay un líder opositor al gobierno? Sí, veo que Bolsonaro, ahora que va a salir de la presidencia, hay que tener sí este protagonismo, ¿no?, para fortalecer la oposición, pero él ya entiende también que no se puede hacer, ¿no?, que vas a tener en la verdad de moderar, ¿no?, su discurso, lo que hablas, porque eso también fue algo que fue una respuesta, ¿no?, a determinados discursos que no fue bien aceptado por la población. Entonces creo, como él ya hice ayer, ¿no?, una Sí. moderación, no vamos a apoyar violencia, ¿no?, protestos, las personas, ¿no?, la población, hay que tener sí derecho de protestar, eso es un derecho, ¿no?, democrático, no hay problema alguno. Están llamando
estas personas de golpistas, pero no creo que se pueda llamar así, porque son manifestaciones aún democráticas. Sí. ¿Okay? Entonces, hay que tener cuidado sobre cómo llamar eso también, ¿no? Entonces, veo que Bolsonaro está intentando hablar con las personas, que no puedan hacer protestas con violencia, y creo que ahora sí, él va a canalizar esta indignación nacional contra un gobierno que se puede hablar, no es más socialista, perdón, y también de cómo hacer para que su liderazgo no acabe, como puedo decir, enfraqueciendo. No sé si Que sea infructífero, dices. sí, que sea infructífero, o que acabe perdiendo la fuerza a lo largo de estos 4 años. O sea, Sí. él va a tener de se poner como un liderazgo fuerte, mismo sin un cargo, sin una posición oficial política. Pero creo que él va a tener una importancia grande para que estas pautas que son más importantes para su electorado sean considerados en el Congreso Nacional, y que esta línea se fortaleza. No necesitamos, sí, que él intente hacer esta aglutinación de fuerzas para que no sea posible un avance antidemocrático. Y cuando hablo antidemocrático, son estas acciones como de Tribunal Superior Electoral o de Supremo de Brasil, haciendo decisiones unilaterales, o haciendo, teniendo acciones que son en la verdad del Parlamento de Brasil. O sea, Sí. no se puede. Entonces, varias veces sí ocurrió oportunidades para llamar una intervención federal para, para hacer una moderación, ¿no?, de los problemas que están ocurriendo con los diferentes poderes de Brasil. Pero a llamar una intervención ahora, después de las elecciones, ¿no?, podría hacer con que nuestro país ingresase en una crisis profunda. O sea, algunas personas podrían interpretar eso como un avance antidemocrático, pero otras no, como algo que hay sí necesidad para que los poderes, cada uno haga sus acciones dentro de las atribuciones que cada uno tiene, ¿no? Pero sí hubo oportunidades, pero lo que se queda, pero al menos para mí, es ¿por qué no hicieron? ¿Por qué no llamaron una intervención? Cuando Sí. llamamos la intervención, no es una intervención armada, ¿ok?, de las Fuerzas Armadas. O sea, va a tener militares por todos los sitios para que las personas no se puedan... No, no es eso. Constitucionalmente hay la posibilidad de llamar una intervención, ¿sí?, de las Fuerzas Armadas, para que pueda hacer la mediación de los problemas que están ocurriendo entre los poderes. Eso ya debería ter sido hecho, ter sido llamado, pero no fue. Entonces, ahora no es un momento bueno para hacer este llamado. Y no Claro. creo que en el gobierno Lula eso va a ocurrir. Pero lo que tenemos ahora es que Lula puede indicar en su gobierno más 2 ministros del Supremo Tribunal Federal. Eso es una preocupación, es algo que la población está muy preocupada, porque si ahora, ¿no?, hay estas acciones antidemocráticas, estas decisiones unilaterales no previstas en la ley, imagínate con más 2 ministros que son indicados por Lula. Sí. Que de por sí ya hay mayoría
en el Supremo Tribunal de Lula y de Dilma también en su momento. Entonces, claro, por lo que explicas, debería ser una organización de la oposición más de cara al próximo gobierno que ahora, donde los resultados están enmarcados en la ley. Pero sí quiero preguntarte que, bueno, como no hay denuncias de fraude, denuncias oficiales, ni hay una impugnación, y ya con esto quiero cerrar, sin embargo, era lo que tú decías, el Partido Liberal logró mayoría en el Congreso y eso va a ser un problema para Lula si se forma una oposición dura efectivamente con Bolsonaro a la cabeza. Este próximo escenario podría servir para escarbar nuevamente en las condenas que le fueron anuladas o quizás avanzar en un eventual juicio político, porque era lo que te decía, estas causas de Lula también fueron anuladas por tecnicismos, porque el juez supuestamente no tenía jurisdicción, pero fue por eso, no fue porque se determinó su inocencia. Entonces, ¿qué podemos esperar en cuanto a las causas y en cuanto a un eventual juicio? Sí, bueno, dijiste muy bien. No fue anulado, ¿no? Por la jurisdicción, o sea, Sí. no es Curitiba, es otro sitio, o sea, no hay, nadie entiende lo que ocurrió en la verdad, o sea, pero el juzgamiento es algo de la justicia y no del Sí. parlamento. Ese es un problema, ¿no? Okay. Entonces, eso va a ocurrir aún en el escopo de la justicia. Pero veo que lo que puede ocurrir, ¿no? Ahora, Lula hizo una frente amplia, o sea, con muchos partidos para que fuese posible vencer las elecciones. Lo que ocurre ahora, él va a tener de distribuir poder. Sí. O sea, no, este poder no, en un primer momento no va a quedar solamente con PT. Él va a tener de poner para PSDB, para MDB, con Simone Tebet, con otros partidos también. Pero sí, él no, no distribuir este poder, o sea, no hacer un gobierno con amplia representación partidaria, porque así fue su campaña, Campaña, él sí. puede perder apoyo ya en el primer momento, ¿no? Y lo que ocurre así, con el enfraquecimiento de su apoyo, ahí se puede, con algunas medidas, el Congreso más fuerte también solicitar impeachment, porque ya no tiene apoyo. Pero creo que eso va a ser un enfraquecimiento a lo largo de su gobierno y veo sí que puede tener una gran posibilidad, ¿no? De impeachment en el gobierno Lula si él no lograr mantener esta frente amplia con varios partidos representados en su gobierno. Bien. Eso fue una jugada con un costo muy alto. Sea, no se puede más, no, PT va a sentir que no es solamente su partido, tiene una fuerza muy pequeña, va a tener de hacer esta distribución de poder, al contrario, caso no piense en no hacer eso, veo que ya empieza un gobierno con grandes posibilidades de tener un impeachment, pero él logrando, ¿no? La distribución de poder, tenemos sí el Congreso más fuerte con apoyo de Bolsonaro, que pueden no dejar que las pautas que hacen mal al país o pautas antidemocráticas avancen. Lo que veo también es que este Congreso, este Parlamento va a tener que ser muy claro y hacer reformas estructurales para impedir un avance antidemocrático y hasta mismo cambiar cómo
los ministros del Supremo son indicados, ¿no? Y hacer un amplio debate, ¿no? Con propuestas para impedir que el Supremo o las instituciones o solo una persona continúe haciendo medidas unilaterales que no están previstas en ley, ¿no? Y creo que eso se puede sí ser hecho, ¿no? Con apoyo de la población. Por eso veo como importante las manifestaciones, porque eso eh, eh, hace con que el Congreso tenga más fuerza, o sea, con las personas. Eso en Brasil es muy fuerte, ¿no? Tener personas en las calles hablando, manifestando, eso acaba dando una fuerza grande para la oposición, al mismo tiempo enfraquece las posibilidades de avanços antidemocráticos ou de avanços de pautas socialistas en nuestro país. Bueno, muchísimas gracias Daniela por tu análisis, encantados de tenerte en el Pan Am Post. Muchas gracias, Oriana. Perdóname por mi español, No, pero no, está perfecto. que voy a hablar más para que podamos conversar otras veces, porque para mí es una felicidad muy grande estar contigo, hablando aquí para el canal de ustedes también. Muchas gracias y hasta luego. Hasta luego, muchísimas gracias.